¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Quería compartirle una canción que Dios me dio a través de la creación. Pude ver cómo ella glorifica a Dios y me llevó a alabarlo y honrarlo a mí también. Espero que les guste. La canción se llama Eres Dios. Por una palabra creaste en los cielos, por solo tu soplo creaste las estrellas. Toda la tierra teme al Señor, porque Él habló y todo lo creó. Toda la tierra teme al Señor, porque Él habló y todo lo creó. Y cómo no he de alabarte si todo lo creaste por mí. La creación espera por mí. El cielo azul habla de tu gloria. El día y la noche lo comentan entre ellos. Y aunque no se escuche y no haya un lenguaje, esa palabra recorre hasta el fin. Y aunque no se escuche y no haya un lenguaje, esa palabra recorre hasta el fin. Tú eres santo, majestuoso, toda la tierra hermoso, lo que respira reconoce que eres Dios, eres Dios, que eres Dios, que eres Dios. Levantaré mi voz y que la creación sepa que eres Dios. Levantaré mi voz y que la creación sepa que eres Dios. Tú eres santo, majestuoso, toda la tierra te adora. Tú eres digno, eres hermoso, lo que respira reconoce que eres Dios, que eres Dios. Saludos, queridos hermanos y hermanas de nuestra amada iglesia Jesús mi refugio de Neuquén. Es un gran gozo para mí compartir con ustedes a través de este medio y quiero en primer lugar agradecer a su pastor, al doctor Eduardo Martínez, por concederme esta gran oportunidad y privilegio de compartir con la iglesia en este día. De un momento a otro nos despertamos en medio de una película en la cual somos protagonistas como resultado de esta crisis sanitaria global. Nunca imaginamos que un microvirus, un invisible
virus pondría en jaque a todo el mundo, incluyendo a las autoridades y a los gobernantes más importantes de nuestros días. El Clarín tituló la semana pasada esta pandemia como la pandemia que cambió el mundo. Tuvimos que incorporar de un momento a otro diferentes términos en nuestro vocabulario cotidiano, como pandemia, como cuarentena, como aislamiento social o distanciamiento social. Hay que aplanar la curva. Hemos escuchado muchas veces en los noticieros frases como la vacuna sos vos o la vacuna es quedarse en casa, etc. Todo cambió de un momento a otro. Tuvimos que suspender los saludos, los apretones de manos, los abrazos, los besos. Todo fue tan vertiginoso y nos vimos confrontados seriamente, fuertemente, con la realidad de que la tecnología y la posmodernidad no tenían las respuestas que nosotros creíamos. Esta situación ha desnudado nuestra fragilidad y nuestra finitud como seres humanos. Nos ha hecho darnos cuenta una vez más lo frágiles y lo pequeños que somos. En medio de estos días diferentes, difíciles que nos toca vivir, quizás una pregunta recurrente que viene a nuestras mentes es: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esta situación? Creo sin duda que Él en medio de esta pandemia está hablándonos. Él está queriéndonos decir algo, Él está mostrándonos algo. El autor C.S. Lewis, que se hizo muy conocido por las Crónicas de Narnia y la película que quizás usted vio que se llama El león, la bruja y el ropero, escribió una vez esta cita: Dios nos susurra en los placeres, es decir, cuando las cosas nos van muy bien en la vida. Dios habla a nuestra conciencia, pero Dios grita en medio de nuestros dolores. Decía Luis, el dolor es el megáfono de Dios para hacernos despertar de nuestro adormecimiento. Él está hablando, Dios nos está hablando, aún en medio del sufrimiento y de la incertidumbre, en medio de estos días difíciles, Dios nos está hablando. Y hoy, que es el día del Señor, es un día especial y no es la excepción. Dios quiere decirnos algo. Yo quiero invitarle, por favor, a acompañarme con una lectura en la palabra del Señor que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Realmente el pasaje va desde el 13 hasta el 35, pero yo voy a dar lectura solamente en los primeros versículos y después usted le rogaría si me puede acompañar en esta predicación teniendo su Biblia abierta en este pasaje. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Esta es la historia de Cleofas y otro discípulo. Algunos eruditos bíblicos piensan que era Cleofas y su esposa los que estaban retornando a Emaús. No eran de los 12 discípulos que nosotros conocemos a través de los evangelios, pero ellos, Cleofas y su compañero o su esposa, habían estado con Jesús. Habían visto sus milagros, le habían escuchado predicar, enseñar, y seguramente que habían quedado enamorados del ministerio de Jesús. Pero ellos pensaban que Jesús había muerto y no había nada más que hacer, y no lo volverían a ver. Iban de camino a su aldea natal, que se llamaba Emaús.
que estaba ubicada más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Era tarde, ya casi cayendo la noche, y nos dice el pasaje que ellos iban conversando, cabizbajos, y hasta discutían, analizaban la situación, trataban de atar cabos, de comparar, de relacionar los eventos con las palabras. El versículo 15 que leímos dice que discutían. Quizás esto nos muestra un estado alterado de sus emociones y podríamos especular de qué discutían. Quizás se culpaban unos a otros. De repente uno le decía al otro: ¿sabes? Nosotros fuimos a Jerusalén, Cleofas, por tu invitación. Mejor no hubiéramos ido. Mira, perdimos el tiempo. Era lindo estar ahí con Jesús, pero esto no funcionó como nosotros creíamos. En los versículos siguientes de este pasaje encontramos la expresión central que resume su estado de ánimo. Cuando Jesús les pregunta a partir del versículo 19, ¿qué cosas? El Señor les dice, ¿qué cosas han pasado en Jerusalén? Y ellos dicen aquí, mire conmigo el versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros, mire la palabra, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Observemos las palabras que ellos usan, los verbos que ellos usan. Ellos dicen todos los verbos en pasado. Jesús, que fue. Nosotros esperábamos, creíamos, teníamos esa expectativa. Creímos que Él había de redimir. Esto muestra una expectativa que no había sido cumplida y era parte de su frustración. Ellos estaban tremendamente desilusionados porque Jesús Nazareno había sido su esperanza. Habían conocido de Él, habían disfrutado de sus milagros, pero todo eso era solamente parte del pasado. Probablemente cuando conocieron o escucharon de Jesús, dejaron su pequeño pueblo llamado Emaús y fueron a seguirle, a escucharlo, a contemplarlo. Pero todo eso había terminado. Jesús estaba muerto, estaba en una tumba y dijeron, ya está todo perdido, no hay nada más para hacer. Por eso, en aquella noche, en esa triste noche, regresaban a Emaús. Ese era el camino de su desilusión. ¿Qué sucede cuando nos desilusionamos? ¿Qué pasa cuando nos desanimamos? Mire lo que dice el pasaje, por favor, conmigo, en el versículo 16. Los ojos de ellos estaban velados. Es decir, no podían ver, estaban ciegos. ¿Sabe cuando en la vida nos desilusionamos por alguna razón? No podemos ver el futuro. Estamos enceguecidos de tal forma que no nos damos cuenta que Dios está presente, que Él está cerca en medio de las crisis que vivimos. La incertidumbre, el miedo, el desconcierto nos paralizan, nos enceguecen. Dice el versículo 17 que el Señor les preguntó, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Eso es otra de las cosas que pasa cuando alguien está desilusionado, cuando está desanimado. La tristeza nos invade. Los infortunios de la vida nos llenan de lágrimas. Los sufrimientos nos deprimen y se nos evapora la alegría de la vida. Pareciera que los miedos nos roban las sonrisas. Y el versículo con el cual empezamos la lectura, el versículo 13, dice que estos dos discípulos iban de regreso a Emaús. Este era el camino de regreso a la rutina. Era el camino de la resignación, del abandono, de la conformidad. Jesús solamente fue una linda ilusión, pero ya está, ya terminó. Cuando creemos que las cosas no pueden cambiar, que no pueden ser diferentes, cuando hemos perdido los sueños de un futuro mejor, llega el punto en que nos abandonamos, nos resignamos, pensamos que así tenemos que vivir todos nuestros días. Ahora déjeme decirle algo. No es necesario llamarse Cleofas ni vivir en Emaús para pasar por lo que
ellos también pasaron. Desilusiones hay en todo lugar, de todo color, de todo tipo. Diría casi que las desilusiones están hechas a la medida de cada uno de nosotros. A veces nos desilusionamos por un dolor, por una pérdida. Nos desilusionamos por un matrimonio que no funcionó, que no salió como nosotros esperábamos. Nos desilusionamos por nuestros hijos que no responden a nuestras expectativas. Nos desilusionamos por la familia en la cual nacimos, por los padres quizás que nos tocaron. De repente ocurrió una separación, un divorcio. De repente violencia, abuso, nos desilusionamos. Desilusiones por algunos amigos que no fueron tan honestos y fieles y leales como nosotros creíamos, etc. Y la lista podría continuar casi interminablemente. Yo diría, podría continuar despersonalizadamente para cada uno. Cuando pensamos en esta situación que nos toca vivir, esta situación imprevista, de la pandemia, del coronavirus. ¿Quién de nosotros iba a imaginar que en este año estaríamos en medio de esta situación? Pensamos quizás que la vida sería diferente, teníamos nuestros propios planes, teníamos viajes, teníamos sueños, pero todo de un momento a otro cambió radicalmente. Hemos sido privados hasta de estar con nuestros seres queridos, de abrazar a las personas que amamos, de estar cerca de nuestros hijos, de nuestros nietos. Alguien comentó esto, pareciera que esta situación nos está rodeando más y más. Todo esto que empezó muy lejos de nosotros, ahora lo percibimos que está más cerca. Parece que el cerco se achica cada día más y más. Las estadísticas crecen, las noticias nos bombardean, nos alarman, y aunque estamos aburridos en casa por la cuarentena, cuando tenemos que salir a hacer un trámite o una compra, nos sentimos expuestos, nos sentimos inseguros, con temor. Empezamos a escuchar de gente conocida a nuestro alrededor que está contagiada. Vemos en las noticias la soledad, la discriminación que sufren las personas que están infectadas, y esto también asusta. Duele. Se acaba el trabajo o lo perdemos y se anuncia públicamente que se avecina una crisis económica que quizás será peor que la propia pandemia. Parece que todo se derrumba, se desmorona. Pareciera que todo colapsa. La desesperación viene, y no viene sola, sino viene acompañada de otras amigas como la ansiedad, la angustia, la preocupación y quizás hasta el pánico. Los días pasan y el panorama se pone incierto. Qué difícil así vivir, ¿verdad? Como estos dos discípulos, tristes, cabizbajos, sin esperanza. Alguien me dijo una vez, ¿sabe? Yo estoy enfermo de desilusión. Tal vez orgánicamente me siento bien, pero estoy enfermo de desilusión, sin poder ver cosas buenas que pasan. Estoy triste, confundido, resignado a un mundo de dolor. Sin embargo, este pasaje que estamos leyendo, hermanos, no termina con el lamento de estos dos discípulos, no termina con el lloro y el desencanto, porque la desilusión en la vida de un creyente no tiene la última palabra. ¿Qué ocurre cuando estamos frente a una desilusión en la vida? Cuando estamos lidiando con el desánimo, ¿qué ocurre? Mire conmigo algunos versículos claves de este pasaje que pueden traer una luz especial para nosotros en estos días. Primeramente al versículo 15. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué tenemos que recordar en medio de las desilusiones de la vida? Que el Señor camina con nosotros. Jesús camina con nosotros. A veces no nos damos cuenta porque estamos ciegos por las situaciones. Estamos abrumados por las circunstancias, desesperados por las noticias. Pero aunque no lo podamos ver físicamente, el Señor se acerca y camina con nosotros. ¡Qué bendición! La figura de la caminata es muy linda porque, ¿sabe? Para caminar con otra persona es necesario ir al ritmo de ella.
Es necesario empatizarse con la otra persona en el paso. Y esto puede significar que todos tenemos nuestros ritmos, tenemos nuestras desilusiones, tenemos nuestros problemas, nuestras diferentes circunstancias. Y en medio de todas esas circunstancias, ahí donde estamos, el Señor se acerca y camina a nuestro lado. Él está con nosotros. Aunque en este momento no puedo verle a través de este medio, pero ahí donde usted está, usted podría decir, gloria a Dios, yo creo eso. Jesús está conmigo. Él camina conmigo. Él camina a mi ritmo. Él me acompaña. Conoce mis lágrimas, conoce mis temores. El Señor mismo se acerca y Él camina con nosotros. La razón por la cual estos dos discípulos que iban de regreso a Emaús estaban desilusionados era porque creían que Jesús estaba muerto. Y sabe, es verdad. Ellos estaban en lo correcto. Ellos tenían razón porque no hay ninguna ilusión, no hay ninguna alegría con un Jesús muerto. No hay nada que celebrar si Jesús todavía está en la tumba. Solo nos queda lamentar y llorar, abandonarnos a nuestro propio destino. Pero las cosas se ven muy diferentes cuando en medio de la desilusión, el victorioso, el Jesús resucitado, el que es digno, camina a nuestro lado. Esa es su gran promesa a través de toda la Escritura. En nuestros días diferentes, difíciles, Dios no huye de la pandemia, no camina asustado, con barbijo, en medio de esta crisis. Él no toma distancia, Él se acerca, nos abraza, nos consuela, llora con nosotros, camina a nuestro lado. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Pero también cuando estamos en días difíciles, en medio de cualquier desilusión, tenemos que recordar que Jesús cambia nuestra desilusión a través de su palabra. Mire por favor conmigo el versículo 25 y 26. 25 y 26, Jesús regaña a estos discípulos porque eran tardos, insensatos de corazón para creer lo que la palabra decía. Pero mira el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés y a través de todos los profetas, esto es el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor transformó el desánimo y el desaliento de estos dos discípulos a través de la palabra de Dios. El versículo que leímos nos dice que Él les hizo un recorrido del Antiguo Testamento, mostrándoles el propósito de Dios, el plan de Dios, el mensaje de Dios, y diciéndoles, Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas, y Él nos ha dicho que nos iba a enviar un Salvador y que ese Mesías resucitaría al tercer día. Esta es una muy buena indicación para nosotros hoy. La palabra de Dios, toda la palabra, nos muestra que Dios es un Dios fiel, que no se olvida de nosotros, que cumple lo que ha prometido. No pongamos nuestra mirada solamente en las noticias, en las estadísticas, que cada día nos asustan, que no son alentadoras. Más bien dejemos que la palabra del Señor, que las promesas del Señor tomen lugar en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. Permita que en estos días su desilusión sea cambiada por la palabra del Señor. Bien dijo el salmista, cuando estoy pasando días difíciles, decía él, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe usted que en los días cuando el salmista escribe este cántico, las personas tenían en lo alto de los montes, de las montañas, diferentes altares a sus dioses y recurrían a ellos para encontrar alguna respuesta a sus necesidades? Y el salmista dice, ¿a dónde alzaré mis ojos en medio de los tiempos difíciles? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así que estos días son oportunos para que usted se afirme en la palabra de Dios,
para que retome las promesas de Dios y las apropie en su corazón. Cuando usted crea que está sola o está solo, confíe en la promesa que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Amén. Cuando tenga temor, cualquier tipo de temor, haga memoria lo que la palabra dice: en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Yo confío en ti. Cuando se siente expuesto, cuando esté en peligro, descanse en lo que la Escritura nos dice: pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. El Señor es nuestro escudo. Nos rodea con su escudo en medio de cualquier situación. Y cuando le falte paz, deje que la palabra de Dios le anime con este versículo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando Jesús en aquella oportunidad comenzó a mostrarles la palabra de Dios a estos dos discípulos desilusionados en aquel camino, entrada la noche, su corazón comenzó a ser transformado. La esperanza comenzó a renacer en su vida. Algo interno empezó a cambiar. Bien lo dijeron ellos más adelante cuando volvieron a conversar entre sí y comentaban: ¿te diste cuenta, Cleofas? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? No ardía nuestro corazón. ¡Qué maravillosa descripción! Esa es la obra de la palabra del Señor en nuestras vidas en este tiempo. Dios quiere que sus promesas, que su palabra hagan arder nuestro corazón internamente para creer en Él y para afirmarnos en Él. Una tercera cosa que tenemos que recordar cuando estamos en medio de situaciones de desilusión es que el reconocimiento de Jesús como Señor transforma cualquier desilusión en esperanza. El reconocimiento de Jesús como Señor transforma cualquier desilusión en esperanza. Este pasaje narrativo nos muestra un detalle que cambió la desilusión de estos discípulos. Mira el versículo 28, por favor, conmigo. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Después de que Jesús entró a esa casa y partió el pan, le reconocieron y algo cambió inmediatamente, radicalmente en ellos. Fue tan grande, maravillosa su experiencia que dice la palabra, en esa misma hora, en ese mismo instante, ellos regresaron a Jerusalén. Otra vez, aun cuando era entrada la noche, para contar lo que les había ocurrido. Habían caminado 11 kilómetros aquella tarde, llegaron a su casa, pero cuando el Señor partió el pan, ellos le reconocieron, en esa misma hora se levantaron y corriendo regresaron a Jerusalén. Si el camino a Emaús fue el camino de la desilusión, del desgano, de la resignación, del abandono, el camino a Jerusalén de regreso fue el camino de la esperanza, de la alegría, de la celebración, del gozo, de la fiesta. La desesperanza se fue, la desilusión se fue y la esperanza volvió. ¿Sabe? Hay esperanza cuando reconocemos que Jesús está vivo, que Él resucitó, que Él camina con nosotros. Hay esperanza cuando nos afirmamos en las promesas de su palabra, pero sobre todo hay esperanza cuando reconocemos que Él es el Señor de todas las cosas, de nuestra vida y de nuestra familia. ¿Recuerda lo que pasó cuando llegaron a Emaús? Leímos los versículos anteriormente. El pasaje nos muestra un detalle maravilloso.
dice que Jesús hizo como que iba más lejos. Él no se autoinvitó a quedarse. Él no les obligó a ellos para recibirlo en su casa, aunque era ya tarde en la noche. Les dio la oportunidad para que ellos decidan, para que ellos extiendan la invitación. La vida de estos discípulos cambió cuando le dijeron al Señor en el versículo 29, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Te invitamos a nuestra casa, a nuestra mesa, a nuestra familia. Quédate, por favor. Y aquella noche ellos invitaron no solamente a que Jesús pase a su casa y se quede a dormir con ellos, no solamente que se siente en la mesa, en el extremo de la mesa, sino dice que el Señor tomó el pan, lo partió y lo bendijo. En un contexto judío, en una casa, en un hogar judío, el que tomaba el pan y el que lo bendecía no era el huésped, sino era el anfitrión del hogar. Así que en aquel día, en aquella noche, cuando ellos le invitaron a entrar, le dijeron, quédate, Señor. Junto con esa invitación le dijeron, no queremos solamente que seas un huésped más en nuestra casa. Queremos que seas el centro de esta casa. Queremos que seas el Señor de esta casa. Queremos que seas el anfitrión de nuestro hogar. Esta invitación les cambió la vida. Cuando el Señor entró a ese hogar, le regresó la alegría, se les prendió la luz de sus corazones, volvieron la visión, los sueños, las ganas, las ilusiones que ellos tenían. Déjeme decirle, en estos días, cuando todo está tan incierto, cuando los temores nos rodean, cuando no sabemos qué pasará mañana o la próxima semana, el próximo mes, cuando las noticias nos asustan, lo mejor que podemos hacer es invitar a Jesús a entrar a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa. Hoy le podemos decir, Señor, quédate con nosotros. Los días son difíciles, son inciertos, no sabemos qué pasará. Pero Señor, yo reconozco que tú estás conmigo, que tú caminas a mi lado, que tú te acercas donde yo estoy. Caminas a mi ritmo, en medio de mis problemas, en medio de mis situaciones difíciles. Tú caminas conmigo. Señor, y yo quiero afirmarme en tu palabra, en tus promesas. Quiero, Señor, que tu palabra tome un lugar especial en mi corazón. Y quiero pedirte que tú seas no solamente un buen huésped en mi casa, en mi corazón, en mi vida, sino quiero que seas el Señor. Yo te invito, Señor, en este día, quédate con nosotros. Quédate en mi vida, quédate en mi casa, quédate en mi familia, quédate en mi ciudad, Señor. Quédate. Quiero que tú seas el Señor. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa en este día. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que tú te acercas y caminas con nosotros. Señor, que nunca estamos solos. Gracias por recordarnos, Señor, en este día, que tu palabra puede transformar nuestra desilusión. Señor, que a pesar que escuchemos malas noticias a nuestro alrededor, nosotros podemos todavía permanecer firmes en tus promesas, porque tú eres un Dios fiel que cumple lo que promete. Señor, cuando tememos, confiamos en ti. Y en estos días difíciles, días inéditos, Señor, nosotros nos afirmamos en tu palabra. Y al terminar, Señor, este tiempo de compartir tu palabra, queremos hacerte esta oración de lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate en mi casa, en mi familia. Quédate en mi hogar. Quédate en mi corazón, en mi vida. Quédate. No quiero que seas solamente el mejor huésped, sino quiero que seas el Señor. Quédate con nosotros. Te lo rogamos, Señor.
y tú puedes cambiar cualquier desilusión, cualquier temor, cualquier desánimo en esperanza, en alegría. Nosotros lo creemos y confiamos en ti. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén.